Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, familia que integran este hermoso grupo. Son las 23 horas 15 minutos del día sábado y ya pronto para llegar al día domingo, ¿no? La enseñanza de esta semana lo vamos a titular La iniquidad del hombre delante de Yahweh. La iniquidad del hombre delante de Yahweh. Para, para entrar al fondo del tema, eh, me gustaría aclarar el significado de la palabra iniquidad, de inicuo. ¿Qué cosa es ser una persona inicua? Eh, una persona inicua es una persona perversa, es una persona injusta. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, eh, Dios siempre trata directamente con su pueblo. Y el pueblo era el pueblo de Israel, es el pueblo de Israel. Entonces, cuando se lee la palabra en los libros de la Biblia, vemos la conducta del pueblo de Israel. Vemos su comportamiento con relación a Dios y con relación a los hombres, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra del Señor y el Señor está, eh, podemos decirlo alegre o podemos decirlo triste, es con la conducta de su pueblo de Israel. Y como Dios no cambia, Él es siempre en el ayer, en el hoy y en el futuro, en el mañana, Él es el mismo. Él no es una tendencia de moda, sino Él es el mismo porque es un espíritu. Y el hombre también en, la, en lo perverso y en lo virtuoso, también no cambia durante los siglos que han pasado. ¿Por qué? Porque el pecado no cambia, pero sí el pecado es engañoso, porque puede cambiar de color, ¿no? Puede cambiar de color. Eh, Nosotros escuchamos esta palabra, en este año va a haber una tendencia, ¿no? Pero siempre lo mismo, ¿no? Como el camaleón que siempre cambia de color de acuerdo a que cómo le cae el sol, ¿no? O también cambia de color de acuerdo a los lugares que pasa, así como el pulpo, ¿no? Para ocultarse, hace un disfraz en el cuerpo, ¿no? Entonces el pecado es así, cambia de color, cambia de nombre, cambia de circunstancias, pero el pecado sigue siendo lo mismo. Eso no ha cambiado desde la creación del hombre, ¿no? Desde Caín y Abel. Muy bien. El sentido de iniquidad también es la palabra perverso. La palabra perverso tiene varias ramificaciones en su concepto y podemos decir que una de ellas es malvado, ¿no? Es un hombre malo. Y también el perverso es aquel que altera las cosas ya establecidas, ¿no? Entonces muchas veces Yahweh establecía las cosas para el bien del pueblo que él había escogido. Sin embargo, el pueblo de Israel cambiaba a sus conveniencias, y eso también se llama perversidad, porque estaría alterando lo que ya Dios había ordenado, ¿no? Eso también se llama perversidad.
Y muchas veces nosotros en nuestras vidas somos perversos porque no servimos a Dios como Él quiere. Muy bien, vamos a, eh, vamos a recordar un poquito la historia del pueblo de Israel cuando estaba cruzando el desierto, porque desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, ese es en la historia, y atrás de esta historia, como siempre les digo en las enseñanzas, todo lo que se lee en la palabra del Señor hay que discernirlo espiritualmente, y atrás está todo codificado, está todo parametrado, ¿no? Está y hay que aprender descodificar esto, porque deviene ahí profecías y mensajes que el Señor quiere dar aviso, anunciar a su pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, sale de la esclavitud, pasa el Mar Rojo, el Mar de los Juncos que se le llama, y empieza su caminada por el desierto. Y, y en el desierto ya el pueblo de Dios estaba comportándose de una manera no adecuada delante de los ojos del Señor. Ya vemos que en el tercer día de caminada ya estaba el Señor había creado una primera prueba cuando estaban de sed y encuentran un río, y el río estaba como quien decir bañado de sangre, ¿no? Entonces ellos no lo podían tomar, y es ahí en donde viene una primera reacción del pueblo y empiezan a murmurar contra Moisés, ¿no? Contra la persona que Dios había designado como Salvador, ¿no? Entonces ahí ya se ve el libre albedrío de la persona, viene su reacción de la persona. Si ellos ya han estado libres y salieron de la esclavitud, es un símbolo espiritual, porque cuando nosotros estamos en pecado y se nos anuncia la palabra del Señor, entonces nosotros aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, y luego, después de aceptar, se nos viene alguna prueba que el Señor nos puede mandar, y empezamos a olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Dios se presenta espiritualmente delante de nosotros, aceptamos a Él porque sentimos su presencia de Él y prometemos que vamos a cambiar. Sin embargo, en una primera prueba empezamos a desmayar, empezamos a claudicar de nuestras promesas, ¿no? O a veces se nos enferma un familiar y empezamos a decir: Señor, ¿qué de malo hice yo para que tú me quites a mi hijo, me quites a mi familia, me quites a mi marido, a mi esposa? ¿Qué de malo hice yo? O pierden el trabajo. Cuando después que se entregan al Señor, viene una serie de pruebas y dice: ¿por qué me has abandonado? No, y total es al contrario, es porque el Señor está poniendo una prueba para ver hasta dónde llega la fidelidad de su pueblo, para ver hasta dónde resiste ese corazón, ¿no? Por eso es no se podría decir complicado, sino es que por falta de conocimiento nosotros no resistimos la lucha hasta llegar a la victoria final, ¿no? Tenemos un concepto muy vano, muy superficial, muy ligero de lo que cosa es el propósito de Dios para con nosotros. Entonces, ese pueblo de Israel caminó al tercer día. Fíjense ustedes en el número 3. Bueno, el número 3. Ya después de esto, pues el Señor les da agua y todo esto, no los provee de agua.
Ya al tercer mes, otra vez viene el tercer mes, le dice, voy a hacer un nuevo pacto, voy a hacer voy a confirmar mi pacto con este pueblo. Entonces, al tercer mes, le dice a Moisés, Moisés, prepara a este pueblo y que se santifique por 3 días, que yo voy a hablar con ellos a través de ti, ¿no? Entonces, Moisés comunica esto al pueblo y anuncia a los ancianos, anuncia a los principados, a los principales, y el pueblo se reúne y Dios empieza a hablar. Y el Espíritu de Dios dice que estaba dentro de una nube oscura y había rayos y truenos, ¿no? Había rayos y truenos. Y desde ahí hablaba Yahweh y era transmitido por medio de Moisés, ¿no? Entonces, eso nosotros lo vamos a ver en Éxodo capítulo 19, versículo 1. A ver, vamos a ver qué cosa es lo que dice. Éxodo 19, versículo 1 dice así. Al tercer mes, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin. Al tercer mes, otra vez está el número 3. Y habiendo partido de Redifín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Allí acampó Israel. Entonces subió Moisés hacia Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, también como los tomé a ustedes como sobre alas de águila para traerlos hacia mí. Y aquí les está haciendo ver y les está haciendo recordar al pueblo de Israel, diciendo, ¿no? Ustedes vieron. O sea, yo no soy una fantasía. Yo no soy una metáfora, una utopía. Yo soy algo real. Entonces, en el versículo 5 dice así, ahora, si escuchan atentamente mi voz, observen aquí, es una condicional. La palabra sí es una condicional. Si escuchas, entonces yo te daré algo. Si escuchas, tendrás este beneficio. Si no escuchas, sería lo contrario. Entonces aquí hay una condicional y Dios, Yahweh, está poniendo esta condicional. Ahora, versículo 5, capítulo 19 del libro de Éxodo. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Porque mía es la tierra. Ahora, si nosotros somos discernidores de la palabra, aquí está diciendo, ahora, si escuchan atentamente mi voz. O sea, no es que solamente vamos a escuchar. Aquí en la raíz hebrea está diciendo, si escuchan y obedecen mi voz, de lo que yo les estoy diciendo. Si escuchan y obedecen, ¿no? Versículo 6. Y ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Y esta parte, este versículo 6 ya es profético, porque la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 1, que nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos juntamente con Cristo. Entonces, aquí dice, y ustedes serán para mí un reino. Hay que fijarnos en el tiempo, en el verbo, en qué tiempo está, en el tiempo futuro. Entonces es un proceso, serán. Si es que escuchas y obedeces mi voz, entonces seremos sacerdotes. Porque si no escuchas, entonces viene todo lo contrario, ¿no?
Después regresó Moisés y convocando a los ancianos del pueblo expuso ante ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Entonces todo el pueblo respondió unánimemente diciendo: haremos todo lo que ha dicho Yahweh. Y Moisés llevó ante Yahweh la respuesta del pueblo. Luego dijo Yahweh a Moisés: he aquí yo vendré a ti en una densa nube, a fin de que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés declaró ante Yahweh la respuesta del pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y limpien sus vestiduras. Que estén preparados, otra vez viene el número 3. En el versículo 11 dice: que estén preparados para el tercer día. Para el tercer día Yahweh descenderá sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo. Luego advierte al pueblo diciendo: tengan cuidado, no suban al monte, ni se acerquen a sus límites, ya que todo aquel que se acerque al monte está muerto. Y esto me hace recordar, porque siempre cuando se lee la palabra del Señor, el Señor es fuego consumidor. El Señor es un espíritu. El Señor es omnipresente. Muchas veces nuestra mente humana no llega a alcanzar la omnipresencia de Dios, ¿no? No lo tocará mano alguna, pues será apedreado o aceteado, sea animal o persona. No vivirá mientras la trompeta esté silenciosa. Les estará permitido subir al monte. Y Moisés descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, limpiando sus vestiduras. Aquí en la historia, pues sus vestiduras, para que estén frente a la presencia de Dios, era necesario que todas sus vestiduras estén blancas. Pero esta ordenanza en el tiempo de la gracia está hablando de nuestra vestidura espiritual, ¿no? Que tiene que estar blanco, de lino fino, y tratando en lo mejor posible no mancharlo, ¿no? Entonces, si nosotros lo manchamos, fue por negligencia, o fue propósitamente, le hemos manchado, o fue por descuido, y así por el estilo, ¿no? Aconteció al tercer día por la mañana que hubo truenos y relámpagos, y una enorme nube apareció sobre el monte, y hubo un sonido de trompeta frente en gran manera, de modo que se estremeció todo el pueblo que se encontraba en el campamento. Entonces, ese sentido de se estremeció. Hay una enseñanza que hice hace mucho tiempo, habla sobre el temor a Jehová. Y el estremecerse es tenerle miedo a Dios, es tenerle pavor a Dios, es tenerle terror a Dios. Ese temor tiene 3 calificativos, ¿no? Miedo, terror, pavor, ¿no? Entonces, en el versículo 17, versículo 20. Entonces Yahweh descendió sobre el monte de Sinaí a la cima del monte, y llamó a Yahweh a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. Y dijo Yahweh a Moisés: desciende a advertir al pueblo, no sea que traspasen los límites ante Yahweh para ver y caigan muchos de ellos, ¿no? Versículo 23. Y Moisés dijo a Yahweh: el pueblo no podrá subir al monte, sino porque tú nos has advertido diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Muy bien. Entonces, 21, Yahweh le dijo: ve y desciende luego sobre tú, junto con tu hermano Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir ante Yahweh para él. No mate a algunos de ellos, ¿no? Entonces Moisés descendió ante el pueblo y les dijo.
Pero acá ya viene la conducta, ¿no? El número 3, hermanos, siempre en la palabra del Señor vamos a encontrar el número 3. El número 3 es siempre cuando leemos la palabra del Señor tenemos que estar atentos. Siempre ese número 3 o bien enfatiza la esencia de algo o muestra la integridad de algo. En este caso, muestra la integridad de Dios. Él es santo, 3 veces santo. Entonces, cuando hay un encuentro personal con Dios, entonces cuando él está frente a nosotros, se está cumpliéndose una muestra íntegra de lo que es Él para con nuestro corazón, ¿no? Este número 3 es hermoso, como que también puede ser fatal, ¿no? Como que también puede ser fatal, ¿no? Y el demonio siempre también hace lo contrario y como imita, también tiene su Trinidad, ¿no? Su Dios, su Hijo y su Espíritu, ¿no? Pero en el sentido demoníaco, ¿no? Y siempre lo imita con el número 3, ¿no? Entonces eso tenemos que saber también. Pero aquí vemos nosotros, hermanos, la conducta del hombre. Aquí lo que me encanta, aquí cuando Dios dice, en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 4 dice, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, también como lo tomé a ustedes, como sobre alas de águila para traerlos hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y ustedes serán para mí un reino, sacerdote y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Y aquí en el título de este capítulo 19 está hablando que Dios está confirmando una vez más, ¿no? Está confirmando una vez más a su pueblo para decirle de que si tú obedeces mi palabra de lo que yo te estoy diciendo, tú serás amado para mí, ¿no? Tú serás amado para mí. Y este es un mensaje muy hermoso que, perdón, que si tú obedeces mi palabra, yo siempre te amaré. Entonces vamos a ver la conducta de David, vamos a ver la conducta de Daniel, vamos a ver la conducta de los apóstoles, cuántos se sacrificaron para amar al Creador, ¿no? ¿Cuántos se sacrificaron? Entonces serás sacerdote y gobernarás juntamente con Cristo. Pero aquí, pese a esta advertencia, y habiendo visto el pueblo esta manifestación de Dios majestuosa, con rayos, truenos, y él estaba en una inmensa nube, ¿no? Entonces ellos se atemorizaron, comenzaron a tener miedo. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? El Éxodo, capítulo 20, el versículo 18. Vamos por el versículo 18. Éxodo 20, 18, dice. 18 y siguiente, ¿no? Dice. Y todo el pueblo veía la voz y las llamas y la voz de la trompeta y el monte, el fumante, ¿no? O sea, de humo, ¿no? Y temeroso todo el pueblo se mantuvo lejos de toda esta manifestación. Y le dijeron a Moisés, háblanos tú y escucharemos, pero no nos hable Dios, no sea que muramos. Fíjense, ¿ven? Ellos no querían hablar con Dios. Ellos le tenían un miedo a Dios, pero, ¿cómo se les puede explicar acá?
Eh, es necesario tenerle miedo a Dios, pavor, terror, ¿no? Tenerle respeto en ese sentido, porque le tenemos miedo, pavor, temor, terror. Pero el Señor, en el momento que le dice a Moisés, yo voy a bajar y voy a hablar con el pueblo, ¿no? Entonces el Señor se acerca al pueblo, pero el pueblo no quiere estar a su lado, sino quiere alejarse y le dice a Moisés, como quien decir, tú vas a ser el emisario. Lo que te dice Dios, entonces luego nos dices a nosotros. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, hermano. Eso, yo siempre escucho esto, ora por nosotros, ¿no? Ora por mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar al lado de Dios. Ora por mí. No, la idea y el objetivo y el propósito de Dios es que tú estés delante de Dios. No que mandes a un emisario y digas, ¿sabes qué? ¿Qué te dice Dios? O te dice, ¿sabes qué? Dile a Dios que me cure. Dile a Dios que me cure. O sea, que es algo bien fácil, ¿no? Esa es una irresponsabilidad espiritual tremenda de cada persona que si quiere verdaderamente estar con Dios, entonces tiene que sacrificarse. O sea, todo en esta vida es sacrificio. No tenemos un grado. Cuando tenemos un grado, un título, no nos sacrificamos. Cuando queremos tener una casa, no nos sacrificamos. Cuando queremos tener un ahorro, no nos sacrificamos. Cuando la mujer va a gestar un niño, no se sacrifica 9 meses. Cuando una persona va a hacer un doctorado, no se sacrifica 3 años. Cuando va a hacer un maestrado, no se sacrifica 2 años. Entonces en esta vida, hermanos, todo es sacrificio. Pero ¿por qué con este Dios temible que tenemos, el que ha creado este universo, que tenemos que tenerle pavor, terror y miedo, ¿por qué le mandamos a otro en decir, ora por nosotros? Entonces, esto los estoy hablando de un punto de vista bíblico, no personal, sino del punto de vista bíblico, que eso no debemos de hacer, porque tú también tienes rodillas, tú también tienes mente, tienes corazón, tienes cerviz para que inclines y le digas al Señor, Señor, estoy pasando por esta situación muy difícil. Y delante de ti, Señor, me postro con humildad y con respeto delante de tu majestuosidad para peticionar, Señor Santo, que tú tengas misericordia de mí. Señor, perdóname de mis pecados, Señor. Yo sé que tú me estás poniendo una prueba. Yo sé, Señor, que estoy pasando por estas vicisitudes que tú permites que yo pase. Pero, Señor, mira mi corazón, que yo continúo amándote. Mira mi corazón que está limpio. Mira mi corazón de lo que tú me dices, yo obedezco, Señor. Señor, si es tu voluntad, Señor, corta esta prueba que tú me estás dando. Yo siempre seré fiel, Señor, a tus promesas. Porque yo quiero que tú me ames, porque yo te amo a ti también, Señor. Hay muchas formas de expresar en una oración. Señor, gracias te doy por esta prueba que sigo resistiendo, Señor. Es muy difícil resistir una prueba que tú mandas, pero Señor, no es imposible. Yo quiero estar delante de tu presencia, quiero que mi alma esté al lado tuyo. Yo quiero que tú vivas dentro de mí. Entonces, ese ser que ha reventado en truenos, que han sonado trompetas en los cielos, que han sonado rayos, ¿no? Con un humo, ¿no? Que trae un terror, un miedo.
Ese ser quiere vivir dentro de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, Pablo le dice, ¿no sabéis que sois casa de Dios? Entonces, el temor a Dios, hermanos, es un espíritu. El temor de Dios es un espíritu. Entonces, ese temor debemos de nosotros tenerlo activo. Pero un poquito más adelante les voy a explicar cómo tenerlo activo y cómo no afectaría ese temor hacia nosotros, ¿no? Fíjense ustedes. Ahora dice, capítulo 20 de Éxodo, versículo 18. Y todo el pueblo veía la voz, estamos hablando de la majestuosidad, y las llamas, y la voz de la trompeta, y el monte fumante y temeroso, todo el pueblo estuvo lejos, ¿no? Y le dijeron a Moisés, háblanos tú y escucharemos, pero no nos hable Dios, no sea que muramos. Y Moisés les dijo, de nuevo les dijo Moisés al pueblo, no temáis, pues para probarnos ha venido Dios, para que su temor esté en vosotros, para que no pequéis. Miren, para que su temor esté en vosotros. O sea, nosotros necesariamente tenemos que tenerle temor a Dios. Y ese temor a Dios es terror, pavor y miedo. Terror, pavor y miedo. Necesariamente tenemos que tener ese temor. El cristiano verdadero, el creyente verdadero, tiene que tener ese temor. Muchos ancianos que están frente a su congregación no usan estos términos. En las raíces hebreas este temor está descifrado en esos 3 elementos. Y solamente lo usan esa palabra de respeto como para que no corran los feligreses de la iglesia. No, hermanos, el que será un verdadero cristiano, el cristiano caliente, ese se quedará ahí. Muchas veces el Señor prueba para colar a las personas, para sanear a las personas, ¿no? Para ver quién resiste, para ver hasta qué meta, a ver si llegan a la meta, al objetivo de esa dura carrera. En este caso, cuando Pablo, ¿no?, dice, he corrido la dura batalla, ¿no? Entonces, hermanos, es necesario que el espíritu del temor de Dios viva con nosotros. Ahora, poquito a poquito vamos avanzando. ¿Por qué? No temáis, pues, para probarlos ha venido Dios. Entonces, él, ya estamos viendo, en otro término, si no me equivoco, en Éxodo capítulo 8, versículo 2, 3, 4, habla sobre que Dios propósitamente le pone en prueba a su pueblo. Propósitamente, o sea, nosotros estamos bien con él. Tranquilo, no pasa nada, días agradables, y de un momento a otro se nos viene una prueba. Hasta ver con qué finalidad Dios pone la prueba. Para ver hasta dónde llega nuestra fidelidad, nuestra lealtad a ese Dios que nosotros servimos. Entonces, no cualquiera va a alcanzar la salvación del alma, no cualquiera va a alcanzar ese reino que seremos sacerdotes y gobernaremos, reyes y sacerdotes, y gobernaremos juntamente con Cristo. No cualquiera va a llegar así. Por eso es que la palabra del Señor dice, muchos son los llamados. Una iglesia puede estar llena y entre comillas podemos decir, es porque el Espíritu de Dios está aquí lleno de bendiciones, es porque se llenó los diezmos y las ofrendas. Y no es así.
Dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos van a entender, ¿no?, qué cosa es la prueba en su vida personal. Y la mayoría va a decir, hermano pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí. ¿No? Y no es así. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 21. Y estuvo el pueblo a lo lejos, pero Moisés entró en las tinieblas donde estaba Dios, ¿no? Donde estaba Dios. 22. Y dijo el Señor a Moisés, esto dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que desde el cielo os he hablado. No os haréis dioses argentinos. Esta palabra me llama la atención, de argentinos, ¿no? Pero la etimología de la palabra argentino es eh, metal resonante, o sea que cuando por ejemplo, con un martillo, es como si fuese un campanario, ¿no? Se le toca, se le golpea y sale un sonido, ¿no? Está hablando de no hacer dioses ajenos. Aquellos que cuando se le golpea comienzan a hacer un timbrado, ¿no? ¡Tan! Como se hace eso, ¿no? Eso es en la etimología de la palabra argentino, ¿no? Muy bien. No os haréis dioses argentinos y dioses áureos no os haréis. Altar de tierra me haréis, e inmolaréis sobre él vuestros holocaustos y vuestros pacíficos y vuestras ovejas y vuestros becerros en todo lugar donde nombraré yo mi nombre. Y vendré a ti y te bendeciré. Y si altar de piedra me hicieses, no la edificares canteadas, pues tu pico ha alzado sobre ellas y profanándolas. O sea, en otras palabras, cuando levantes ese holocausto, no agarres ningún instrumento para que tú talles la piedra. Simplemente en lo sentido natural. Esa era la regla en el tiempo, en la primera ley que Dios le da a su pueblo. No lo vas a tallar, porque en Isaías, en capítulo 40, 45, no tengo la cita exacta, habla que dice, no harás imagen a mi semejanza, porque el orfebrero hace una imagen, ¿no?, que tiene ojos mas no ven, que tiene manos mas no agarran, que tiene pies mas no caminan, y lo llevan en sus andas, ¿no? Lo llevan de un lado y lo ponen en otro, y lo vuelven a sacar, y eso está hablando pues literalmente lo que vemos ahora, las profesiones cuando llevan a los ídolos. Se hacen una idea de que cómo es Dios, ¿no? En este caso, la festividad de lo que le llaman el Señor de los Milagros, ¿no? Que hasta el día de hoy la gente pagana llora mirando una estatua, ¿no?, que está crucificado, diciendo que hasta espiritualmente no entienden porque la cruz está en blanco, la cruz está libre. En la cruz ya no hay ningún crucificado, ¿no? Entonces uno no puede ni postrarse delante de ese ídolo, sino estaríamos profanando la ordenanza que Dios nos está dando. Y esa es una forma de entender, hermanos, la idolatría que también es directa y literalmente a los ídolos, ¿no? A los ídolos, cualquiera que fuese el santo, ¿no? Y también otro tipo de variantes de ídolos, ¿no? Yo tengo ídolos a la ropa cara, tengo ídolo a la mujer, tengo ídolo a los hijos, tengo ídolos al estudio, al trabajo, que ni siquiera ya llego a mi casa, ¿no? Ya me olvido hasta de la familia por tanto trabajar. Entonces son tipos de idolatrías. Tengo ídolo al amigo, a las amistades, que sin los amigos yo me muero. O sea,
son ídolos que nos hace olvidar quién es Dios. Y que nos hace olvidar quién es Dios. Y el temor de Dios no está presente en nuestro corazón. No está presente en nuestro corazón. ¿Qué dice pues en el capítulo 20, versículo 24 de Éxodo dice, 25, y vendré a ti y te bendeciré, y vendré a ti y te bendeciré. Y si altar de piedra me hicieres, no la edificarás canteadas, pues tu pico ha alzado sobre ellas y profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu vergüenza sobre él. Y vendré a ti y te bendeciré. El sentido de bendecir, hermanos, en la raíz hebrea, el bendeciré no son cosas materiales. No nos equivoquemos. Ya me compré un carro, no, yo estoy bien bendecido, Dios me ha bendecido. Hay mucha gente en las congregaciones que se compran sus carros, se compran sus motos, se compran su esto y se olvidan de Dios. Pero usan el término de bendición, ¿no? O se juntan con un hombre, con una mujer, ¿no? Y nace un hijo adulterino y dice, pues esto es una bendición. Por más lindo que nuestros ojos puedan ver que de ese niño es bonito, porque es yuyito, porque es siempre atraen a los niños. Entonces, esa es una disciplina que el Señor está poniendo. ¿Por qué? Porque es producto de una fornicación. Entonces, el que quiere tener una relación tiene que casarse, ¿no? Tiene que casarse. ¿Por qué? Porque no es agradable estar fornicando delante de Dios, ¿no? Si no es que tiene que casarse. Tiene que casarse bajo la bendición del Señor. O sea, para yo decir, fulano de tal, fulana de tal, yo te amo con el amor de Dios. No con mi amor, porque yo no tengo amor. Solamente tengo yo una atracción de sexo al sexo opuesto, pero el amor me lo pone el Señor. Entonces, por causa que somos hijos de Dios, entonces ya entró el Espíritu de Dios en mi corazón, entonces yo voy a tener una relación directa con Dios. Y el matrimonio es una institución que refleja la alianza que tiene Cristo con su iglesia. Cristo, designado como novio, ¿no? Y la novia, que es la congregación, que es la iglesia, está en espera del novio que venga, ¿no? En su venida, el novio que venga, para que le lleve a la novia y se celebre las bodas del Cordero. Es hermoso, hermanos. O sea, el hombre no ha creado el matrimonio. Sin embargo, lo ha pervertido el matrimonio, ¿no? Delante de la sociedad, delante del pueblo pagano, lo ha pervertido al matrimonio. Cuando no hay temor de Dios, pues todo eso lo hace de la forma como el ser humano quiera, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Ya el temor hemos hablado sobre que es un sentimiento de inquietud, de miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial, ¿no? Temor a lo desconocido. Y el pueblo de Dios tenía ese terror, ese pavor, ese miedo delante de algo que se presentaba, ¿no? Acá nosotros vivimos en la selva, yo vivo en Yurimaguas, y cuando viene un viento tipo así huracanado y empieza a tronar, empiezan a abrivarse de fuerza los vidrios de las ventanas, entonces se crea, hay un temor ahí, ¿no? La naturaleza comienza a manifestarse, ¿no? Dios se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y aquí vemos que Dios se manifestó a través de nube densa y oscura. Dios estaba dentro,
¿no? Para ver hasta dónde el pueblo decía, amén, Señor, y yo me quedo aquí, ¿no? Esa es una prueba, el temor a Dios. Dios pone el espíritu de temor, ¿no? Para ver hasta dónde llega, ¿no?, su fidelidad. Ahí vamos a ver adelante. En Isaías capítulo 11, vamos a ver, vamos a confirmar que el temor de Dios es un espíritu, ¿no? Y aquí vemos en la profecía de Isaías, cuando va a llevarse a cabo el futuro advenimiento del Mesías, que es Cristo. Ya estaba escrito, ya desde Génesis, ya se ve muchos versículos sobre las profecías de la venida de Cristo, ¿no?, para estos tiempos que ahora estamos viviendo. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice, brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de su raíz dará fruto. Sobre él reposará y morará el Espíritu de Dios, con letra mayúscula. Ahora vienen los demás espíritus que le rodean al Espíritu de Dios. Y vendrá juntamente con él. ¿Qué vendrá? El espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Mírenme, y acá viene algo que mi corazón se abre, ¿no? Porque acá viene de par en par. Viene en el versículo 2, Isaías 11, sobre el Espíritu y sobre él, o sea, sobre Cristo, reposará. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Ese es número 1. Ahora vienen los pares. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Son espíritus. Espíritu de sabiduría y entendimiento. La conjunción y hace separar dos palabras que son diferentes, pero en su contexto forma una unidad. Y aquí, coma, espíritu de consejo y de poder. Ahora viene espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, miren ustedes, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, lo que presentando su temor, ¿no?, ese humo, esos rayos, esas trompetas que sonaban, esos relámpagos que sonaban delante del pueblo de Israel, el Señor traía su temor. Pero aquí lo que Dios, ¿qué quería con el pueblo? Lo que quería con el pueblo es hacerle conocer lo que Él quería para que obedezcan. Si escuchas hoy mi voz, yo te bendeciré. ¿No? Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Si escuchas, entonces el escuchar, es decir, entonces tú tienes que adquirir conocimiento. Miren, los dos andan juntos, el conocimiento y el temor de Jehová. En el versículo 3 de Isaías, capítulo 11, dice, y él resplandecerá en el temor de Yahweh. Otra vez está hablando de ese temor. No juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Versículo 4, con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los necesitados de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y dará muerte a los impíos en el soplo de sus labios. 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Aquí me estoy haciendo recordar cuáles son la armadura del cristiano que está indicado en Efesios capítulo 6, ¿no?, versículo 10.
Muy bien. Entonces, aún así, hermanos, aún así, lo que a mí me llama la atención es que este pueblo que le dice a Moisés, mira, vete, habla tú con Dios y tú tráenos para decirte, para eh, y tú tráenos lo que Dios quiere para que nosotros hagamos y nosotros vamos a obedecer. El asunto es que cuando Moisés regresa al monte, eh, le avisa al pueblo de que se va a demorar. Entonces, Moisés se demora 40 días, lógico que 40 días, 40 noches. Entonces el pueblo dice, ¿qué habrá pensado en su mente este pueblo de Israel? Decir, pues, él es nuestro guía, ¿no? Y como se ha perdido nuestro guía, o de repente se ha muerto nuestro guía, ¿no? No tenían una noción de que Dios les había llamado, ellos sabían que Dios le había llamado a Moisés. Ellos vieron toda la majestuosidad de Dios. Ellos vieron cómo se abrió el mar. Ellos vieron las plagas que atormentó a todo el imperio egipcio. Ellos vieron todo. Entonces, ¿qué cosa lo que hacen? Como no tenían temor a Dios, entonces van a pensar humanamente en decir, pues, este guía que Dios ha mandado para que nos guíe hacia la tierra prometida, se habrá perdido, pues, no habrá llegado. Y aún así que Dios le había encomendado que no hagan esculturas, no hagan dioses de metal, entonces le dicen a Aarón, al hermano de Moisés, le dicen, ¿sabes qué, Aarón? Moisés no viene. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hay que construir un ídolo, un becerro, y vamos a adorar y vamos a divertirnos. O sea, se olvidaron de Dios. O sea, no tenían miedo de Dios. Fíjense ustedes, y eso sucede muchas veces en nuestras vidas, que aún siendo cristianos, muchas veces hacemos cosas que no son agradables delante de Dios, como quien sentir de que Dios no nos está viendo y lo hacemos. ¿No? Empezamos a construir nuestros ídolos. ¿No? Aún así, nosotros desobedecemos y por ende no tenemos el espíritu de temor de Dios por falta de conocimiento. Por eso es que el Señor dice, mi pueblo cayó en batalla por falta de conocimiento. Ahora, este temor de Dios, vamos a verlo también como para corroborar en el principio comparativo. Vamos a verlo también en Proverbios capítulo 1, que es un versículo universal. Digo porque siempre lo escucho en las enseñanzas de los líderes. Dice, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Miren, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿Esto qué quiere decir? Ahí en la mente de Cristo está todos los espíritus. Y como les he dicho, vienen de par en par el último de los pares viene a decir, viene a decir, vamos a ver, para recordar, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. El espíritu de conocimiento. Y aquí, en Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. La sabiduría con el conocimiento es una variante de conceptos, pero da a entender que es conocimiento. Entonces, si yo te conozco, ¿no? Si yo te conozco, yo tengo confianza de estar contigo
Y tú, tu fuerza, tu autoridad no me va a afectar a mí. Le va a afectar al que desobedece porque yo estoy de tu lado. Y este versículo 7 de Proverbios capítulo 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Pero los inicuos, del concepto que hemos hablado al comenzar la enseñanza, desprecian el conocimiento y la obediencia. Vamos a modificarle ahora. Pero los inicuos desprecian el conocimiento y la obediencia. Acá dice y la disciplina, ¿no? Y la obediencia. Entonces, no tengo temor a Dios, por lo tanto no quiero saber nada de Él, y por lo tanto al no saber nada de Él, entonces hago lo que a mí se me plazca, y si creo yo en Dios, lo voy a creer a mi manera, ¿no? Lo voy a creer como a mi acomodo mental. Un Dios que se acomode en todo, ¿no? Las cosas materiales que recibo, voy a llamarles como bendición, ¿no? Y las pruebas que yo recibo, ¿no? Voy a tomarlo como qué, como que Dios me abandonó. Entonces yo hago mis dioses de la forma que yo quiero porque tengo falta de conocimiento, ¿no? Ya hemos visto, ya hemos recordado, amados hermanos, que el inicuo es perverso, ¿no? El inicuo es perverso. Entonces hay que hacer una reflexión. Yo tengo temor de Dios, el espíritu del temor de Dios está en mí. Entonces, yo conozco la palabra del Señor o intento lo mejor posible. Hay muchas profesiones que son bien sacrificantes, por ejemplo, la ingeniería química, la física, la matemática. ¿Cómo yo voy a saber el hecho mismo que yo sea, por ejemplo, ingeniero y nunca más me capacite? Yo puedo ser un ingeniero mediocre. O por una emoción yo tomé mi Biblia y me voy a tornar creyente y tuve un primer encuentro con el Señor y nunca más me preocupo por leer la palabra del Señor, alimentarme, no tengo un crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué conocimiento voy a adquirir yo? ¿Por qué? Porque yo soy un hijo nacido. Después del hijo nacido, ¿qué viene? Después del hijo nacido, ¿qué viene? Viene el siervo. El siervo obedece a su señor. Pero luego, ¿qué viene? El amigo. El amigo ya tiene la posibilidad de estar en los compartimientos de su reino que Dios le está enseñando, ¿no? En la escala de discípulo. Y después viene hijo escogido. Ese es el proceso. Entonces, para eso, en el mundo del creyente, necesita, como quien podría decirse así, una forma de decirse, triplemente más de la capacidad que se capacite un científico, triplemente más la capacidad de un posgrado. O sea, lo primero es Dios, por eso es que el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas vienen por añadidura. Y esa añadidura también es espiritual. Esa es Dios nos da la capacidad de comenzar a descubrir sus misterios. Se comienza a develar los misterios que el Señor tiene de su reino para el amigo, que es uno. Pero siempre y cuando tenemos que estar ahí, ahí, ahí y ahí. En Jeremías capítulo 2, para concluir esta enseñanza, hermanos, capítulo 2 dice, versículo 17 y siguientes, hasta el 20. He aquí, así te sucederá por haber abandonado a Yahweh tu Dios cuando Él te conducía por el camino. Así te sucederá por haber abandonado a Yahweh tu Dios. O sea, aquí nos está confirmando que el hombre, ¿no?, abandonó, no en el sentido que Dios puede decir,
El hombre me abandonó, pobrecito yo. No, en ese sentido es que el hombre se alejó de Dios, porque Dios no nos necesita, no nos necesita para ser Dios, ¿no? Nosotros somos una creación de Él. De nuevo, Jeremías 2, versículo 17. He aquí, así te sucederá por haber abandonado a Yahweh tu Dios cuando Él te conducía por el camino. Esto es hermoso, hermanos. Cuando nosotros hacemos una alianza con Dios, Él pone su espíritu, hoy en día pone su espíritu, y el espíritu de Dios nos conduce por el camino que debemos de seguir su palabra, que es el camino de la gracia. ¿No? Tenemos que estar ahí alimentándonos de la comida sólida. Tenemos que estar alimentándonos de su palabra para seguir por ese mismo camino y no estar en tropiezos. Versículo 18. Ahora pues, ¿por qué vas por el camino de Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿Por qué vas por el camino de Asiria para beber las aguas del río? En otras palabras, ¿por qué vas a tomar agua del mundo que tú has dejado? Del mundo pagano, de ese mundo secular, de esas cosas viejas que tú has dejado. La palabra de Dios dice, ¿no? Las cosas viejas pasaron. Son aguas pasadas, contaminadas, porque todas las cosas fueron hechas nuevas. Hay una nueva agua, hay una nueva vertiente en nuestro ser, que es el agua de vida, que es Cristo en nuestras vidas. Tu propia maldad te castigará y tu reincidencia te cubrirá. Reconoce y mira que es malo y amargo el haber dejado a Yahweh tu Dios y el que no hayas tenido temor de mí. Otra vez dice, temor de mí. Estamos hablando del temor de Yahweh. No has tenido temor de mí. No te he dado miedo. Entonces, ahora lo que a mí me llama la atención, aquí en el 19 dice, tu propia maldad te castigará. O sea, lo que tú siembras, de ese mismo fruto que tú has sembrado, lo vas a cosechar. O sea, Dios no te castiga. Lo que te va a castigar es lo que tú has sembrado. Dios no dice, bueno, tú me has desobedecido, entonces yo te voy a castigar. No, tú mismo has sembrado. O sea, se manifiesta lo que produce. Es algo así más o menos, por ejemplo, en un motor. ¿Qué cosa es lo que pasaría cuando lo tapas el tubo de escape en el motor? Entonces el motor comienza a funcionar y no le deja que bote ese aire del carburador, ¿no? Entonces, como tú lo has tapado y es tu motor, entonces de un momento a otro tu propio motor explota. Tú eres un motor dentro de ti. Entonces tú has tapado tu carburador por causa de la desobediencia y de un momento a otro explotas. Dios mismo, o sea, Él crea esa figura lógico, pero particularmente como Él personalmente dice, a ver un momentito, voy allá y te voy a castigar. No, sino es lo que tú mismo has sembrado, la consecuencia de lo que has sembrado, no lo has cuidado. Es igual a una planta, si no lo has regado todos los días el agua, entonces ¿qué quieres? ¿Que salga bonitos frutos? ¿Qué quieres? Si no has estudiado, ¿qué quieres? ¿Quieres tener un título de lo que no eres? ¿Quieres ser especialista en algo cuando no te has preocupado? ¿Quieres tener un currículum de alto potencial para que hagas un concurso y si no te has capacitado, no has hecho un sacrificio? Así es. Entonces lo que tú siembras es la consecuencia. Entonces no le eches la culpa a nadie. Es tú mismo, tú mismo te has castigado. Entonces vamos a repetir de nuevo Jeremías 2:19.
tu propia maldad te castigará. ¿Se dan cuenta? Tu propia. Entonces no le echemos la culpa. El Señor me abandonó, que por aquí, que por allá. No, el Señor es malo. Yo le sirvo, mira lo que me hace. No. Entonces viene, por ejemplo, voy a ver, yo te voy a probar propósitamente para ver hasta dónde llega tu fidelidad. Entonces Dios prueba su temor, te pone su temor. ¿Qué haces tú? ¿Cómo es tu siembra? Te alejas de Él. Esa es una semilla que tú has sembrado. Te has alejado de Él. No quieres saber nada de Él. ¿No? Entonces pasa el tiempo y eso lo que tú has sembrado y te has alejado de Dios, empiezas tú a seguir echándole un agua contaminada de tus acciones paganas, de tus acciones que tú has dejado, ¿no? Y empiezas a crear nuevos frutos en ti mismo y esos frutos se comienzan a contaminar en tus entrañas. Ese es tu propio castigo, lo que tú has sembrado. Tu propia maldad te castigará y tu reincidencia, o sea, el que cada momento hace, te cubrirá. Reconoce y mira que es malo y amargo el haber dejado a Yahweh tu Dios. Ese sentido de reconocer es decir, recapacita. Vuélvete a mí y arrepiéntete de tus pecados. Renueva tu vida. Endereza tus caminos torcidos. Y dice, y el que no hayas tenido temor de mí, declara Yahweh, el Dios de los ejércitos. ¿No? 20. Porque desde hace mucho tiempo rompí tu yugo, tus conyundas, y dijiste que ya no servirías a otro Dios, ¿no? Y aquí te perviertes y fornicas sobre toda colina alta y debajo de árbol frondoso. O sea, empiezas tú a adulterar, a fornicar en tus actos. Por eso es que el Señor llega un momento en que el Señor le toma como esposa al pueblo de Dios, una figura espiritual, le toma como esposa y le dice, eres adúltera. Y le dice, eres como prostituta. Y el Señor lo rechaza, ¿no? Al pueblo, lo rechaza, porque se acostó con las costumbres paganas de los otros pueblos paganos que adoraban ídolos demoníacos y entregaban sus hijos recién nacidos a esos ídolos demoníacos. Miren hasta dónde ha llegado el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces, en el sentido espiritual, muchas veces hacemos nosotros eso. A nuestros propios hijos le entregamos a este reino que gobierna el demonio. Y lo entregamos, lo enseñamos a bailar en el TikTok, comenzamos a enseñarle movimientos sexuales, ¿no? Y para los padres es una gracia, todo el mundo se ríe, ¿no? Sin saber que se está adorándole al diablo con ese tipo de gracias y con ese tipo de músicas. Hay que tener cuidado, hermano, cómo le criamos a nuestros hijos, ¿no? Como cristianos, muchas veces le hacemos danzar a nuestros hijos con letras de músicas paganas. Y de esa manera los espíritus malignos comienzan a alimentar la mente de ese niño. Hay que limpiarnos de todo eso, hermanos. Hay que decir, Señor, yo quiero ser escogido. Yo quiero tener temor en ti. Que el temor, Señor, que tú tienes, ese espíritu, que entre dentro de mí. Entonces, al tener temor, yo voy a tener conocimiento de ti. Yo quiero conocerte, Señor. Y al conocerte, tú me vas a dejar entrar a tu morada, entonces ya no voy a tener temor, voy a estar confiado. El que va a tener ese temor de terror, de que literalmente se va a consumir, ese va a ser para el pagano, aquel que no sirve a Dios adecuadamente. Amén, hermanos. Espero pues que sea
esto un granito más, una arenita más de la sabiduría de Dios que, que hemos aprendido esta semana. Y ustedes también compartan esta enseñanza a otras personas, a otros hermanos, quién sabe en el futuro que por medio de estas enseñanzas podamos saber que alguien se entregó al Señor y se convirtió legalmente ser hijos de Dios, no que estar metido en religiones. La religión, hermanos, no es buena la religión delante de Dios. Dios no es religión, ¿no? Tenemos que tener limpiamente una relación directa con Dios, a través de su Hijo, a través de su Espíritu y nuestro corazón y punto, ¿no? Límpiense de ídolos, de estampitas, de santos, de cuadritos, de palomitas ahí en las paredes, límpienlo. La palabra del Señor dice, el que quiera adorarme, que me adore en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y tengan un domingo agradable, una semana agradable, pero siempre, toda prueba que venga, siempre dándole gracias al Señor en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque nos espera una vida, un reino nuevo, cuando pase todo este caos que estamos viviendo en esta vida terrenal. Que Dios les bendiga, amados hermanos.